buenos días a todos los profesionales de la salud, en especial a los profesionales de enfermería que el día de hoy están con nosotros en este viernes 26 de noviembre, 25 de noviembre del 2022. Sí, vamos a darle continuidad a nuestro diplomado en enfermería en cuidados críticos. Como todos ustedes ya saben, el licenciado Eduardo David Olivares Albor es el profesor titular de este diplomado. El día de hoy damos continuidad al módulo 2, que son cuidados críticos cardiorrespiratorios, ¿verdad? Y bueno, ya por aquí vimos que ya está conectado con nosotros el Hospital General de Apan, nuestra compañera Berta Muñoz Romero. Un saludo, colega. Por aquí también tenemos que ya están conectados desde Guanajuato, la colega Carmen. También tenemos por aquí que ya está conectado nuestro colega de Puebla, nuestra colega Mari. Y bueno, finalmente así se van a ir conectando en el transcurso de la clase, ¿verdad? Porque este diplomado pues ha estado o ha sido muy interesante para todos nuestros profesionales de enfermería. Y bueno, lo importante es que están ya con nosotros para iniciar esta clase. Y muy bien, pues el Colegio Nacional de Peritos en Enfermería le da una vez más la bienvenida al licenciado Eduardo David Albor, quien es nuestro profesor titular de este diplomado. Licenciado, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Si nos escucha, licenciado Eduardo, muy buenos días. Bueno, lo que nos escucha el licenciado Eduardo, vamos a seguir continuando con algunos saludos. Por aquí nuestro colega Carlos Enrique Figueroa dice que él ya nos está viendo desde Villahermosa, Tabasco. Un saludo hasta allá. Pues también tenemos por aquí a Yamil Vázquez Hernández desde Tustepec, Oaxaca. Licenciado Eduardo, muy buenos días, ¿ya nos escucha? Ok, bueno, vamos a esperar a tener la conectividad. Vamos a seguir mencionando por aquí nuestros saludos en lo que nos conectamos con el licenciado Eduardo. Ya tenemos conectado también por aquí a nuestro colega Judith Muñoz. Ella también está conectada desde el hospital de Apan. Tenemos a nuestra colega Yasmín Luna Telles también desde el Hospital General de Apan. Un saludo hasta Apan Hidalgo, que ya desde muy temprano están con todos nosotros. Sí, esperando a que se inicie la clase del día de hoy. También damos la bienvenida a nuestro colega Lozano. Ella también nos está viendo desde el Hospital General de Apan Hidalgo. Por aquí a nuestra colega Carmen, desde Guanajuato. Saludos hasta Guanajuato también. Por aquí también ya se conectó nuestra colega Araceli Gordillo Cruz. Hola, hola, saludos desde el hospital.
También tenemos por aquí. Licenciado Eduardo, ¿ya nos escucha? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, Ah, ya ok. los puedo escuchar. Ahí tuvimos un problemita de conexión. Sí, sí, era lo que estábamos checando ahorita. Bueno, pues yo les comentaba que ya el día de hoy pues, dábamos inicio nuevamente a nuestra clase. Damos continuidad al módulo 2, que es cuidados críticos cardiorrespiratorios, ¿verdad? Y licenciado, bienvenido, ¿verdad? Este viernes a esta su clase, ya que usted es el profesor titular. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente por la oportunidad. Y pues bueno, gracias por acompañarnos en esta mañana de día viernes, ¿verdad? Entonces, espero que todos se encuentren muy bien. Igualmente para ustedes, comité organizador, deseo que se encuentren muy bien. Y pues que bueno, sea un día bastante provechoso para todos en cuanto al conocimiento y bueno, las diferentes actividades que vayamos a realizar todos el día de hoy. Claro que sí, así será, ya que este diplomado ha tenido muy buenos comentarios y creo que a todos nos está aportando demasiado conocimiento, ¿verdad? Y Muchas pues, lo estamos poniendo en práctica en todas nuestras unidades. La verdad es que es muy interesante cada vez de que usted aborda un módulo, una clase, le decía yo la vez pasada, nos deja con ese granito, ¿verdad? De, de- de seguir pues con este conocimiento, de aplicarlo cada día y de ser mejor en nuestras áreas hospitalarias. Y bueno, pues sin más comentarios, licenciado, le cedo la palabra para que iniciemos el módulo del día de hoy. Bonito de día. acuerdo, muchísimas gracias igualmente. Excelente día. Pues Gracias. bueno, después de estas gratas palabras, pues bueno, agradezco nuevamente la oportunidad a la vida, a Dios, cada quien en lo que crea, y agradezco también la oportunidad a ustedes que nos están acompañando para esta parte de lo del diplomado. Y bueno, como ya lo menciona la licenciada, pues es bien cierto, vamos a tener que continuar con el segundo módulo que es cuidados cardiorrespiratorios. Y bueno, la sesión anterior estábamos nosotros hablando básicamente de todo lo que es la función cardíaca, el sistema cardiovascular, cuáles son las características de en ocasiones algunos estados de choque, que básicamente eso es lo que nos va a generar problemáticas de forma directa en lo que es el abordaje del paciente crítico a nivel cardiovascular. Y bueno, también mencionaba yo a grosso modo pues básicamente que las interacciones que llegamos a tener en algunas ocasiones orgánicas del corazón, pulmón, riñón, entre otros órganos, ¿no? Estamos mencionando pues que el estado de choque es un estado de hipoperfusión tisular sistémico. ¿Cuáles van a ser el origen? Pues pueden ser múltiples los orígenes de este estado de choque, puede ser neurogénico, vasogénico o bueno, séptico, pues distributivo, anafiláctico, de diferentes tipos, y cada uno de ellos va a tener diferentes manifestaciones en relación al comportamiento o al patrón clínico, que era lo que estábamos viendo. Algunos de ellos tendrán una fase hiperdinámica, una fase hipodinámica, una fase compensatoria y pues finalmente cuando ya hay falla en todos estos sistemas. Y ahí es cuando nosotros vamos a tener que tener la pericia para poder identificar de forma temprana cuándo se presentan esas manifestaciones clínicas, aun cuando yo no tenga la última tecnología en mi hospital, pero sí tengo por lo menos un ojo y la visión, ¿vale? El oído para poder auscultar a mi paciente, determinar cómo se escucha realmente esos corazones. Muchas de las ocasiones lo hablo porque durante la especialidad, durante mi formación como licenciado, pues en las prácticas veíamos que básicamente lo que sucedía es de que veíamos al paciente o nos decían, te tocan tantas camas y solamente nos dedicábamos a tomar signos vitales, a veces ya con aparatos, ¿no? No está mal tomarlo con aparatos, pero hay cosas que no debemos de dejar pasar por alto, que básicamente es nuestra clínica. El poder nosotros percibir los ruidos que genera nuestro cuerpo. Es decir, cómo yo voy a determinar qué tipo de patrón respiratorio tiene mi paciente, si bien lo puedo determinar solamente con la observación, la determinación de frecuencia cardíaca, pero tengo que ir más allá. Mi labor como enfermero es ir más allá de solamente obtener cifras y plasmar las cifras.
tengo que darle un nombre, tengo que darle un apellido y tengo que saber lo que me está diciendo mi paciente a través de sus manifestaciones clínicas. Y justamente este tipo de situaciones, porque lo que vamos a continuar en la siguiente parte de lo que es los cuidados cardiorrespiratorios, ahora nos vamos con la parte de los pulmones. Y bueno, no perder de vista que si bien el corazón es uno de los órganos diana, uno de los órganos vitales, y entre los neuros y los cardios se pelean quién es el principal órgano, ¿no? Porque dicen, sin corazón no hay perfusión y el cerebro no funciona. Ah, pues sin cerebro no hay también quien regule el funcionamiento miocárdico a través, evidentemente, de una inervación autónoma, ¿vale? O simpática. Y bueno, dentro de todas esas situaciones estábamos nosotros mencionando que básicamente el corazón, que es el órgano que va a manifestar o que va a tratar de compensar en determinado momento las fallas a consecuencia de un choque, pues tiene múltiples formas en las cuales los vamos a tratar, ¿no? Hablábamos también de las propiedades cardíacas, el lusotropismo, vasmotropismo, dromotropismo, cronotropismo e inotropismo. Cada una de estas propiedades cardíacas pues son importantes para entender básicamente qué es lo que le está doliendo al corazón para que yo sepa cuál va a ser el tratamiento que le tenga que dar. En ocasiones nosotros vamos a poder dar tratamiento haciendo uso de fármacos, como era lo que estábamos viendo. Van a ser inotrópicos, van a ser vasopresores y con eso mejoramos tal vez el funcionamiento miocárdico. Pero en algunas otras ocasiones los medicamentos no van a ser suficientes para que nosotros podamos dar el tratamiento a ese tipo de paciente que sí lo requiere. Más adelante, a grosso modo, les estaré mostrando algunas imágenes de algunos dispositivos que se llaman dispositivos de asistencia ventricular. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros cuando a veces tenemos fallas en el miocardio bastante severas a consecuencia de síndromes isquémicos coronarios, en ocasiones inclusive ya llamándose infarto, cuando tenemos alguna ruptura tendinosa, cuando tenemos alguna cirugía cardiovascular, un recambio valvular, alguna otra situación como puede ser una endocarditis inflamatoria, cualquier afectación que involucre la pérdida del funcionamiento, de la fuerza o de la totalidad del músculo cardíaco, pues en ocasiones vamos a tener que hacer uso de ciertos dispositivos que son altamente invasivos, que son de muy alta especialidad y que evidentemente en todos nuestros hospitales no se encuentran. Se van a encontrar solamente en muy pocos hospitales que tengan la infraestructura y tengan la capacitación, el adiestramiento y evidentemente también los recursos económicos para poder mantener ese tipo de equipamiento. Sin embargo, pues es importante también conocerlo porque a lo mejor van a decir ustedes, bueno, es que el profe nos está hablando de medicamentos que ya conocemos, pero ¿qué hay de nuevo, no? Entonces, lo nuevo o ni tan nuevo son los dispositivos de asistencia ventricular, pero más adelantito los vamos a ver. Y bueno, clase pasada estábamos hablando acerca de algunos medicamentos que nos van a ayudar básicamente a mejorar estas propiedades o estas funciones del miocardio. Dentro de ellos tenemos catecolaminas que estábamos mencionando. Las catecolaminas ya nosotros de por sí las producimos de forma endógena, pero en muy pocas cantidades que en ocasiones son insuficientes para mantener evidentemente funciones específicas o mejorar los estados de hipoperfusión. Y entonces, en muchas de las ocasiones, nosotros tenemos que empezarlas a administrar de forma exógena, con la finalidad de mejorar, evidentemente, la función de este sistema que está siendo abolido o de alguna de las propiedades que está siendo abolida. Y bueno, también estábamos hablando clase pasada de lo que son básicamente receptores, ¿no? Entonces, hablamos de cada una de las catecolaminas y de los receptores, nada más para hacer un recordatorio de forma rápida. Tenemos receptores alfa 1 y 2, beta 1, 2, 3, ¿sale? Y receptores de vasopresina. Estos receptores son importantes mencionarlos porque si bien están o van a funcionar para el sistema cardiovascular, también tenemos este mismo tipo de receptores en algunas otras vísceras y de ello dependerá también el tipo de cuidados de enfermería que nosotros podamos llegar a generar o tengamos que realizar con cada uno de nuestros pacientes. También tenemos que recordar que cualquier paciente que es sometido a un procedimiento altamente invasivo
un paciente que se encuentra altamente estresado por un estado patológico desarrollará otros problemas u otras complicaciones en algún otro sistema, como pueden ser los metabólicos, principalmente las situaciones donde se presentan hiperglicemias, y nosotros también tendremos que estar vigilando el funcionamiento. Vamos a recordar o vamos a mencionar que de forma posterior en el otro módulo que estemos abordando, cuando veamos lo que es los cuidados metabólicos en el paciente crítico, tendremos que hablar de lo que son las hiperglicemias, cuáles son las metas que debemos de perseguir con ellos, qué es la respuesta metabólica al trauma, cuáles son aquellas hormonas reguladoras y contrarreguladoras, cuáles incrementan, cuáles bajan, y entonces cuáles van a ser las manifestaciones o las expresiones clínicas que nosotros vamos a tener, y con base en ello, nosotros poder realizar estrategias, cuidados de enfermería, intervenciones específicas para mantener a mi paciente lo más estable posible y poder favorecer un estado en el cual él pueda recobrar su estado de salud o potencializarlo en algún momento. Y bueno, de forma rápida tenemos ahí los receptores, algunos de los medicamentos que se van a utilizar, ¿sale? Y entonces, uno de los medicamentos que se utilizan hoy fecha, que son los medicamentos predilectos para el tratamiento de los pacientes que llegan a tener hipotensión secundaria o algún tipo de choque, hipotensión refractaria, en los cuales no logramos mantener una presión de perfusión adecuada, que ya también la clase pasada mencionábamos, que es la presión arterial media. Mencionábamos por qué se utilizan los límites superiores y los límites inferiores desde el punto de vista fisiológico, pues es la noradrenalina o la norepinefrina, que básicamente es una catecolamina que es derivada de lo que son las metanefrinas producidas a nivel suprarrenal, llevan ciertos procesos bioquímicos para que se puedan transformar finalmente en lo que es la adrenalina, y tiene efectos como un neurotransmisor a nivel de sistema nervioso central, funciona como un estimulante miocárdico, pero tiene mayor efecto específicamente a nivel del endotelio vascular. Lo que va a generar va a ser una constricción bastante importante, de tal manera que el diámetro total de las resistencias vasculares incrementa de tal manera que podemos mantener presiones de perfusiones, y que estas presiones de perfusiones sean óptimas para que nuestro paciente disminuya los efectos secundarios al estado de choque, como va a ser la hiperlactemia, ¿sale? Donde vamos a tener un lactato a veces tan alto que básicamente el lactato, también mencionábamos, es un factor de mal pronóstico y de una tasa alta de mortalidad en el paciente crítico. Y bueno, dentro de estos efectos, ya los habíamos mencionado, pues tiene un efecto inotrópico y vasopresor. Es un agonismo adrenérgico. ¿Qué significa esto? Que estimula los receptores adrenérgicos específicamente del miocardio, por esas situaciones que mejora la fuerza contráctil y también ciertamente en algún momento la frecuencia cardíaca. No a tal grado o no con tanta especificidad como va a ser la adrenalina, pero también tiene esas estimulaciones. Tiene un débil agonismo beta 2 adrenérgico. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que si bien va a servir también como mejorando la función de la fuerza contráctil, pero tiene mayor especificidad por la vasoconstricción a nivel periférico, ¿sale? A nivel de los vasos pulmonares, pues tiene un efecto similar a la adrenalina. ¿Qué quiere decir esto? Que en ocasiones llega a generar cierta vasoconstricción mínima, de tal manera que también la presión a nivel pulmonar incrementa y el proceso de hematosis se puede llegar a ya de mejor manera. Aumenta la presión de perfusión capilar, ¿sale? ¿Qué significa esto? Que como incrementa la presión de perfusión capilar, vamos a ver alteraciones o vamos a ver manifestaciones clínicas en lo que son extremidades. Por ejemplo, los deditos, vamos a ver alteraciones en boca, labios y en los ortejos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cuidado? Uno de los cuidados importantes con ese tipo de medicamentos que a nosotros como enfermeros nos van a corresponder, pues básicamente la situación importante de esto es que yo tengo que conocer cuáles son los cuidados específicos para la administración de esto. Dentro de estos cuidados, una de las situaciones importantes que yo tengo que siempre tener en mente es que los medicamentos, había una imagen en un congreso que dice que si supiéramos más de los efectos de los medicamentos, cada vez los utilizaríamos menos. Los medicamentos
no los voy a utilizar sin que estos mismos me pasen en algún momento alguna factura. ¿A qué me refiero con esto de la factura? Cuando yo hablo que me van a terminar pasando factura, a lo que me refiero directamente es, todos los medicamentos tienen efectos secundarios y tienen reacciones adversas. Dentro de los efectos secundarios de la norepinefrina, pues puede ser taquicardia, puede ser vasoconstricción severa, puede ser la presencia de una lesión renal a consecuencia de una vasoconstricción tan severa que las arterias aferentes y eferentes se cierran y el flujo que llega a la nefrona es prácticamente nulo. Y entonces estoy generando una lesión renal secundaria a la infusión o a la administración de algún medicamento. Esto, pues evidentemente, no es una situación pues que nosotros estemos tratando de buscar, evidentemente. Sin embargo, pues es una de las situaciones que se puede llegar a presentar con bastante frecuencia. Una. Dos, ¿qué es lo que sucede? Que yo tengo que entender que dentro de estas situaciones de la administración de la norepinefrina, hay dosis mínimas que van a tener efectos terapéuticos y hay efectos tope, ¿no? ¿Por qué? Imaginen ustedes que si estamos hablando del incremento de la presión de perfusión capilar, vamos a cerrar el capilar de estar así, entendamos que el capilar es la unidad que permite el intercambio de los gases a nivel tisular, que permite la administración o la salida del líquido y el reingreso de este líquido, el intercambio de nutrientes como pueden ser aminoácidos, lípidos de cadena corta o ya sintetizados, carbohidratos, entre muchas otras más cosas. Y también es la unidad que puede captar el desecho del metabolismo de estos tejidos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, las células sabemos que funciona con oxígeno, ese es el nutriente que necesita, ¿no? Y glucosa. Una vez que ya come, va a generar sus propios desechos. Dentro de esos desechos, del término del ciclo de Krebs, tenemos pues, básicamente la liberación de CO2 y agua. Y entonces, este CO2, cuando no se empieza a eliminar, empezamos con hipercapnias, y eso es un gas que básicamente tiene efectos nocivos. Por otro lado, cuando no recibe la célula el nutriente necesario, empieza con un proceso de metabolismo anaerobio, donde produce lactato, porque el piruvato básicamente no se puede sintetizar o no hay un desdoblamiento de esto, no hay una síntesis, y entonces comenzamos con problemas. Cuando nosotros tenemos en los capilares deben de tener una presión específica. Esas presiones específicas no superan a veces los 40 milímetros de mercurio. La situación es que cuando nosotros generamos tanta constricción, la presión incrementa en algún momento. Pero si cerramos y cerramos y cerramos, la presión va a incrementar a tal grado que hay suficiente presión. Lo que ya no hay en suficiente cantidad es un flujo que pueda atravesar ese vaso sanguíneo para poder entregar los nutrientes necesarios. Entonces, siempre tenemos que encontrar un equilibrio entre lo que es el flujo que va dentro de ese vaso sanguíneo, dentro de esa tubería, y la presión con la que éste puede salir para entregar o cumplir con sus funciones. Esa es una de las situaciones importantes. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender dentro de estas situaciones? Que vamos a tener que identificar en algún momento cuáles son estas dosis tope. Me voy a permitir cambiar la presentación un momento. En esta no la tengo puesta. Un segundo, mini segundo. Y entonces lo que sucede con cada una de estas situaciones es que cada uno de los medicamentos va a tener una dosis mínima terapéutica y otras van a tener una dosis tope en la cual yo no puedo exceder esta situación debido a que si yo la termino excediendo, pues lo único que voy a generar va a ser un efecto deleterio bastante importante y por lo tanto puedo llegar a generar complicaciones también bastante severas, como pueden llegar a ser inclusive las amputaciones de algunos miembros a consecuencia de que yo no estuve vigilando de forma adecuada la administración de estos medicamentos. Bueno, de forma rápida, en otra presentación, tenemos, por ejemplo, aquí
la situación de la presentación de la norepinefrina. Nosotros sabemos que viene en una presentación de 4 miligramos y la dilución universal son 8 miligramos en 100 de solución glucosada al 5 o solución fisiológica, ¿no? Y tenemos que la dosis va de los 0.01 hasta los 1 microgramos kilogramo minuto, los mecanismos de acción, entre otros. Tenemos los inotrópicos, más adelante les voy a mencionar cada uno de ellos, la milrinona, por ejemplo, la dobutamina, y todos ellos tienen dosis mínimas y dosis tope, dosis mínima y dosis tope. Algunos de ellos, como el levosimendan, tienen un bolo inicial para generar esos efectos de los medicamentos que nosotros estamos persiguiendo para cada uno de ellos. Ahora, algunas otras vasopresores, como en el caso de la dopamina, tienen diferentes efectos a las dosis o a las concentraciones a las cuales yo las estaré administrando. Y bueno, uno de los cuidados específicos que sí me gustaría compartir con todos ustedes, algunos de ustedes ya lo saben sacar, algunos otros a lo mejor conocían que se tiene que sacar, y algunos otros pues definitivamente dicen, desconozco totalmente esta situación, ¿no? Para todos y cada uno de nosotros, en algún momento a lo mejor escuchamos que a los inotrópicos, a los vasopresores, tenemos que calcular algo que se llaman microgramos kilogramo minuto. ¿Por qué? Resulta ser que las catecolaminas, tanto que producimos de forma endógena como de forma exógena, nosotros las vamos a estar produciendo con base en nuestra superficie corporal, con base en la cantidad de masa que tenemos en nuestro cuerpo, porque como son hormonas, tienen que tener efectos diferentes a concentraciones diferentes y evidentemente se producen más o en menor cantidad dependiendo la cantidad de tejido que tengan que sensibilizar a estos efectos. Entonces, lo que nosotros tendremos que hacer para poder lograr este tipo de efectos farmacológicos o terapéuticos, tendremos que calcular los microgramos kilogramo minuto. ¿Para qué? Para que yo sepa si me encuentro inferior a las dosis terapéuticas o me encuentro muy por arriba de esas dosis terapéuticas y que entonces van a decir, ¿siguen causando efecto? Sí, pero son efectos ya deleterios, son efectos secundarios bastante importantes como les estaba mencionando. ¿Qué es lo que sucede? En ocasiones nosotros tenemos pacientes jóvenes, ¿no? Que se me ocurre, pesan 70 kilogramos y les estamos administrando norepinefrina a 4 mililitros por hora. Y cuando nosotros sacamos las dosis, vemos que estamos por debajo del 0.01. Entonces, no tiene caso que continuemos infundiendo esa norepinefrina. Estamos incrementando el líquido, estamos metiendo una catecolamina que ya no tiene efecto terapéutico. Por poner un ejemplo, no he hecho el cálculo. Y en otras ocasiones tenemos pacientes que pesan 70 kilos y por sus estados de choque tan severos los estamos pasando a 50 mililitros por hora. Y nosotros pues jamás hemos calculado los microgramos kilogramo minuto y resulta que ya tenemos dosis de 1.4 microgramos kilogramo minuto. Y entonces cuando vamos y descubrimos por primera ocasión a nuestro paciente, porque jamás nos le acercamos, vemos que tiene cianosis distal, que los miembros inferiores están marmóreos, están fríos, están pálidos, hay ausencia de pulso y entonces no sabemos ya cuánto tiempo tiene con esto. Pero eso sí, cuando vimos el monitor dijimos, pues es que tiene presiones ya 118, soy el mejor enfermero. ¿De verdad? No solamente tenemos que vigilar la presión de perfusión de ciertos órganos, tendremos que estar vigilando la perfusión también de las extremidades. Entonces van a decir ustedes, entonces, si logramos dosis tóxicas, ¿suspendemos el medicamento? No. Lo que tendremos que hacer será disminuir ese medicamento y tendremos que añadir otra opción terapéutica, como podría ser la dopamina, como podría ser la administración de vasopresina. Y en ocasiones, por eso les digo yo a mis compañeros, les digo a mis alumnos, por eso luego nos gusta tener pacientes que parecen arbolitos de Navidad, ¿no? 10 bombas de un lado, 10 bombas del otro y tenemos aparte nuestro ventilador mecánico. Y esto es porque también no es que nos guste poner infusiones por ponerlas, también tenemos que tener en consideración y limitar en medida de lo posible las complicaciones.
Ahora, esta fórmula es bastante sencillita, por eso me gusta compartírselas con todos ustedes. Aquí cabe mencionar que donde dice presentación tendrá que ser la dilución que nosotros estamos utilizando, diluciones universales, por ejemplo. Si hablamos en el caso de la norepinefrina, en donde dice presentación, tendremos que estar colocando el 8 en los mililitros diluidos, el 100. 8 entre 100, pues nos da 0.08 por 1000, nos dan, si no mal recuerdo, 1 punto y tantos, entre 60. Todo esto es la fórmula universal hasta este punto. El resultado nos dará 1.33, ¿sale? Lo que nosotros vamos a tener que siempre tener en consideración es cuántos mililitros estamos infundiendo del medicamento. ¿Eso dónde lo vamos a saber? Recordemos que las aminas y los vasopresores son medicamentos que se utilizan a dosis respuesta. Entonces tenemos una dosis inicial con la cual vamos a comenzar, ¿no? Cuando nosotros iniciamos las aminas y los vasopresores, normalmente el médico nos dice, inícialo a 12, inícialo a 8, inícialo a 4. Con base en esto, nosotros vamos a iniciar esta medición. Si vemos que los efectos no se están alcanzando, podremos incrementarlo y tendremos que hacer nuevamente el cálculo de los microgramos kilogramo minuto. Por poner un ejemplo de forma muy rápida, si gustan acompañarme ustedes con su teléfono o si tienen alguna calculadora a la mano, podemos ir haciendo un ejercicio de forma muy rápida. Abrimos nuestra aplicación de la calculadora y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si tenemos 8 miligramos en 100 de solución salina, pues bueno, le podemos poner ahí, nos da un resultado de 0.08. Este resultado lo vamos a multiplicar por 1000 y nos da un resultado de 80. Lo vamos a dividir de forma posterior entre 60. ¿Por qué? ¿Por qué entre 60? Porque es la cantidad de minutos que tenemos en un minuto, ¿de acuerdo? Los 1000 porque es la cantidad de microgramos que tenemos en un gramo. Recordemos que la norepinefrina viene en miligramos. Por esa situación se utilizan esas dos constantes, el 1000 y el 60. Y entonces eso nos da un resultado de 1.33. Imaginemos que en nuestra solución de norepinefrina tenemos un paciente extremadamente grave que le estamos pasando hasta 50 mililitros por hora de norepinefrina, ¿no? Porque es la única opción que tenemos en nuestro hospital. Entonces, ese resultado finalmente lo dividimos entre el peso de nuestro paciente. Nuestro paciente puede ser que pese, es un paciente joven, un paciente que hace actividad física, no pesa más de 65 kilos. Entonces, pesa 65 kilos. El resultado que nosotros vamos a obtener es de 1, cerradito, ¿no? Tenemos un microgramo, kilogramo, minuto. ¿Qué significa? Que los 50 mililitros que estamos pasándole es su dosis tope. ¿Qué sucede si aún así nosotros no estamos alcanzando la dosis terapéutica que estamos pretendiendo o los efectos terapéuticos? ¿Puedo seguir incrementando la norepinefrina? No. Tendré que utilizar una alternativa y disminuir probablemente la infusión de la norepinefrina porque puede exacerbar también los efectos deleterios de algún otro medicamento. Entonces, esa es una de las situaciones importantes que yo tendré que tener en consideración cuando estoy administrando este tipo de medicamentos. Espero que hayan tomado alguna captura de pantalla, que la hayan podido anotar en alguna parte donde ustedes gusten. Voy a permitirme nuevamente cambiar de presentación. Y bueno, todas estas situaciones son importantes que ustedes lo conozcan porque justamente eso es lo que nosotros le hacemos a cada uno de los medicamentos que vamos a estar infundiendo. Esa es la verdadera manera en la que nosotros tendríamos que estar reportando también la administración de inotrópicos. Muchas de las ocasiones nuestras hojas de enfermería bien traen espacios para lo que son infusiones, para lo que son soluciones, pero a veces perdemos de vista que no solamente es anotar, pues le están pasando en 1 hora, hace ratito le estaban pasando 15, ahorita pues ya le tuve que subir a 17. Ajá, ¿qué tiene de relevancia el hecho de que le hayas puesto 15 o ahora 17? Van a decir, pues es que son 2 mililitros, no creo que cambie mucho. Bueno, pues ya vieron que con 50, probablemente con 51, ya sobrepase esa dosis tóxica que estoy generando en mi paciente y entonces de eso derivará también la importancia y cambiará la terapéutica que yo le tenga que estar dando a mi paciente. Ahora, continuando con las características de la norepinefrina, disminuyen el flujo pulmonar, por lo que les estaba diciendo la vasoconstricción a nivel de la vasculatura, cutáneo, renal y esplácnico.
Y entonces, imagínense si logramos esas dosis tope de la norepinefrina, pues entonces la sangre ya no va a llevar un proceso adecuado de hematosis, por lo contrario, ya no va a haber hematosis. Cutáneo, que es lo que vemos, piel fría, azulada, ausencia de pulsos y en ocasiones, pues vamos, si tenemos, por ejemplo, en otro contexto, un paciente obeso, recordemos que los pacientes obesos tienen todavía menor tolerancia a las lesiones por dependencia que un paciente que tiene un peso adecuado. Esto es por las características propias del tejido adiposo, que tiene una presión de perfusión un tanto más alta. Y entonces, cuando nosotros generamos presión por inmovilidad en este paciente, pues los procesos de lesión o de isquemia y posterior necrosis tardan mucho menos tiempo que en un paciente que no tiene esta comorbilidad. Entonces, vamos a ver que también podemos incrementar las lesiones por dependencia, ¿sale? O perpetuar la complicación que ya a lo mejor alguno de nuestros pacientes llega a tener. A nivel renal, ya les estaba mencionando, pues podemos llegar a presentar lesiones renales agudas, ¿sale? Ya no se les llama insuficiencia, se les llama lesiones renales agudas por la incapacidad que presentan en ese momento y por la presencia súbita que se llega a generar. Y a nivel esplácnico, pues bueno, estamos hablando del vaso sanguíneo. ¿Qué es lo que va a suceder? Que va a haber una ausencia de esta perfusión o del flujo. Y entonces vamos a tener que recordar también cuáles son los efectos o las funciones del vaso, ¿no? Que básicamente yo les digo que es el deshuesadero de las células hematopoyéticas. Ahí es donde se les quita partes que todavía sirven para poderlas reutilizar y se les da desecho final. Y bueno, una de las características que tiene la norepinefrina es que como efecto no tiene aumento de lactato, es decir, por la administración de este medicamento no voy a incrementar el lactato que pueda llegar a tener. Otro de los medicamentos que puedo utilizar también como alternativa justamente cuando la norepinefrina ya alcance esas dosis tope o cuando no estoy alcanzando un efecto terapéutico adecuado, van a ser la dopamina. La dopamina, recordemos que es una hormona que se libera acá arribita, ¿no? Que tiene efectos en lo que es un eje neuroendocrino para múltiples funciones, pero también la podemos administrar de forma exógena. Y a nivel cardiovascular, dejando de lado a otros efectos que puede llegar a tener, podemos diferenciarla en tres grandes apartados, que son una dosis baja, dosis medias y dosis mayores, ¿vale? Cada una de ellas, pues ya mencionábamos también clase pasada, los efectos que van a tener de 5 miligramos, de 5 a 15 y mayores a 15, con los efectos que esto va a generar. El incremento del gasto cardíaco, la disminución de las resistencias vasculares periféricas, ¿vale? Es decir, tiene efectos a nivel cardio, son cardiotónicos básicamente. Y a nivel renal, de 5 a 15, efectos beta-adrenérgicos y el aumento del gasto cardíaco junto con la frecuencia cardíaca, en este caso. El mayor a 15, pues los de predominio, ¿sale? Adrenérgicos, el aumento de las resistencias vasculares periféricas y la disminución del gasto cardíaco. Esto evidentemente porque no se pueden incrementar presiones y también el gasto cardíaco al mismo efecto. Y bueno, otros efectos que llegan a tener es que tampoco produce hiperlactemia, ¿sale? La supresión de la prolactina. ¿Qué significa? Recordemos que estamos hablando de hormonas y entonces vamos a alterar también ejes neuroendocrinos, supresión de la tiroides y también podemos llegar a empezar a tener problemáticas con esto. ¿Qué significa? Que podemos tener también descontroles directamente en lo que son los metabolismos de ácidos grasos, metabolismos de carbohidratos y entonces tendremos que estar vigilando justamente los niveles de glucosa en nuestro paciente porque podemos tener estados de hiperglicemia bastante severos como complicaciones de estados hiperosmolares, ¿sale? Que tienen la característica de la ausencia de la presencia de cetonas, pero sí con hiperglicemias arriba, inclusive hasta de 600 miligramos. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor mi paciente en algún momento va a cursar con una etapa poliúrica y entonces voy a decir es que mi paciente no levanta presión y está orinando mucho. Bueno, pues ahora lo que tengo que hacer es justamente control de líquidos, reposiciones hídricas y bajar esos niveles de glucosa y ahora se lo tendremos que aumentar una infusión de insulina. Y bueno, otras situaciones. La disminución de los niveles de hormona de crecimiento, una hormona contrarreguladora en este caso, probablemente hipoglucemia, y el aumento de la síntesis de glucocorticoides, que significa hiperglicemias. Entonces, ahí es donde vamos a tener estos vaivenes en los estados de nuestros pacientes, donde podemos cursar 5 minutos con hipoglicemia, donde digo, es que no le sube la glucosa, y le ponemos carga, les ponemos glucosa, y a los 10 minutos volvemos a tomar a la siguiente hora, y pasar de un estado de 40 miligramos
de glucosa, se nos van hasta 400, hasta 500, ¿no? O algunos glucómetros, hacemos la broma de que nada más nos dicen high, ¿no? Y que ya nos está saludando la muerte por los niveles tan altos de glucosa que llegan a presentar nuestros pacientes. Entonces, esa es una de las situaciones. Ahora, dentro de los agentes inotrópicos, vamos a entender que estos van a mejorar el funcionamiento del miocardio, ¿no? Para que el corazón agarre fuerza, es como si lo mandáramos al gym y entonces se ponga a latir con un poquito más de fuerza. Es una catecolamina sintética, la dobutamina. Tiene una vida media de 2 minutos, es decir, por esa razón es que la vida media, como es tan cortita, tiene que ser en infusión continua. Y los controles pues, van a ser básicamente de forma inmediata. Cuando nosotros hacemos modificaciones en la velocidad de infusión, en las concentraciones y demás, vamos a poder observar cambios prácticamente de forma inmediata en el sistema cardiovascular de nuestro paciente. Tienen efectos beta-adrenérgicos mixtos, beta 1 y beta 2. Tiene un leve agonismo alfa 1, aumento leve de la frecuencia cardíaca, no afecta el flujo plasmático renal en gran medida. Es una de las situaciones importantes. Y aumenta la demanda de oxígeno en el miocardio. Gran problema. ¿Qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, si yo tengo un paciente con infarto agudo del miocardio, pero a veces no tengo otra opción que la dobutamina, ahí es donde yo me voy a empezar a sobreponer también con la infusión, la administración, perdón, de lo que es oxigenoterapia. ¿Por qué? Porque a lo mejor voy a tener que administrar dosis un poquito más altas de oxígeno, que vamos a ver más adelante, que a veces tenemos que perseguir algo que se llaman parámetros de neumoprotección. En ocasiones no es posible siempre lograr estos parámetros de neumoprotección, pero en medida de lo posible yo tendré que perseguir el cumplir con esto. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a veces si tenemos nuestros medicamentos que aumentan la demanda de oxígeno en el miocardio y es un miocardio que está cansado porque tuvo un proceso de isquemia, ahí es donde vamos a tener problemas. Tenemos algo que se llaman enfermedades por reperfusión, enfermedades por consumo excesivo de este oxígeno, ¿vale? Y bueno, ¿cuáles son las indicaciones? El choque cardiogénico, justamente, por eso les digo que ahí es donde tenemos así como que una disyuntiva entre se lo paso o no se lo paso, porque pues, consume más oxígeno, el miocardio está lesionado, de por sí tiene una lesión, pero pues, a veces es la única opción terapéutica que tenemos, justamente lo tendremos que administrar. Mejora el gasto cardíaco justamente, ¿por qué? Porque hace que las células que están sanas trabajen un poquito más, las estimula para tratar de compensar la pérdida del tejido que a lo mejor en algún momento tenemos en alguna zona específica. Y bueno, la presentación es una ampolla de 200 miligramos con 5 mililitros. Normalmente la dilución que vamos a utilizar son 400 en 250, ¿sale? Y esa la vamos a empezar a infundir también a nuestro paciente. Y bueno, otro medicamento que tenemos es la milrinona, que son medicamentos, si bien no los tenemos en todos los hospitales, son medicamentos que se continúan estudiando y que han presentado muy buenos efectos terapéuticos, evidentemente porque pues, son de mayor especificidad, se han tratado de mejorar aquellos puntos flacos que tienen algunas otras inotrópicos o vasopresores, que tratan de limitar aquellos efectos que no vamos a desear. Son derivados de la piperidina, ¿sale? Son inhibidores de la fosfodiesterasa 3 específicamente. El aumento de la AMP y del GMP-C, ¿sale? ¿Qué es esto? Si ustedes recuerdan, no son otra cosa más que medidas en las cuales las células obtienen energía, pues, ¿vale? Es un sustrato energético. Así, ¿se acuerdan de lo que es el ATP, que es el adenosintrifosfato, que es básicamente la energía que van a generar las células? El AMP es aminofosfatos, ¿vale? Y el GMP también son glucofosfatos que van a permitirle dar sustrato energético a las células específicas miocárdicas. ¿Cómo les explico? Ya, acabo de encontrar una analogía rápida. Básicamente es como así cuando salimos de guardia y que nos aventamos un cafecito, ¿no? Para despertar. O habrá personas que prefieren consumir, por ejemplo, Monster, Bolt, no es comercial, aclaro, pero bebidas energéticas que lo que hacen es que dan un shot de glucosa junto con algunas otras sustancias para que mantengamos despiertos. Básicamente es como a darle eso al miocardio para que tengan la energía suficiente para poder latir un poquito más fuerte. Y bueno, el perfil cardiovascular similar a la dobutamina, ¿vale? La diferencia también que tienen estos medicamentos es que son mínimamente proarrítmicos o si no es que son
absolutamente antiarrítmicos. A diferencia de la dobutamina, pues es un medicamento que es bastante proarrítmico porque estimula de forma excesiva el corazón para que empiece a latir con un poquito más de fuerza. Y entonces, como son proarrítmicos, pues tenemos ahí un efecto secundario, ¿no? En el caso de la dobutamina, que nos puede causar taquicardias ventriculares y esto nos lleva a un ritmo de forma posterior a paro. Y entonces, cuidado, enfermería, tendré que estar vigilando el ritmo y las características del funcionamiento miocárdico, ¿vale? La vida media de la milrinona es de aproximadamente de 30 a 60 segundos. Por lo tanto, nos va a causar un aumento de la frecuencia cardíaca, pero en una cantidad menor que la dobutamina. Por lo tanto, si no incrementa tanto la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno de ese miocardio disminuye. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si tengo un paciente con infarto y le administro milrinona, voy a mejorar el funcionamiento, o sea, la fuerza contráctil, sin que éste consuma más oxígeno. ¿Cómo se los explico? En algún momento me imagino que ya todos hemos escuchado que existen algo que se llaman carros turbo, ¿no? Que son carros que tienen motores bastante pequeñitos, pero que entregan una potencia como si fuera un motor mucho más grande. Básicamente estos medicamentos lo que hacen es funcionar como un turbo para el corazón. Consume la misma cantidad de gasolina, la misma, pero va a hacer que entregue más potencia porque hacemos que entre mayor cantidad justamente de energía, ¿vale? Con la misma cantidad de oxígeno. Por ejemplo, un motor a combustión utiliza oxígeno y un combustible. En este caso, el combustible sería la energía, pero la cantidad de oxígeno pues, es exactamente la misma, ¿sale? Tiene una mayor tendencia a la disminución de las resistencias vasculares sistémicas. Punto importante. Si yo genero una vasodilatación no súbita y no tan severa, voy a mejorar el flujo. Por lo tanto, el corazón tiene que latir menos cantidad de veces, pero sí con cierta fuerza para mantener una perfusión adecuada. Y bueno, la disminución de la presión de la arteria pulmonar como compensación de la que disminuye la pre y la postcarga, ¿sale? Ese punto también importante, perdón. Disminuye la presión venosa central, la presión en cuña, la presión aórtica media. Entonces, básicamente, estos medicamentos es como que la panacea, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen muchos efectos adecuados, muchos efectos que a nosotros nos interesa para mejorar los perfiles hemodinámicos que estábamos realizando clase anterior. Aumenta el gasto cardíaco, frecuencia cardíaca y el volumen latido, o sea, el volumen sistólico, ¿no? Mejora la función diastólica. ¿Por qué es importante que mejore la función diastólica? Yo les mencionaba también en clase anterior que el corazón justamente se perfunde en una fase diastólica, no en una fase sistólica. ¿Qué significa esto? Ustedes recuerdan básicamente que el corazón tiene 4 cavidades. Dentro de esas 4 cavidades, una de ellas, el ventrículo izquierdo, tiene una válvula, ¿no? Esta válvula básicamente es una válvula sigmoidea que se encuentra dentro de lo que es la arteria aorta. Tiene forma de nido de golondrina. Si alguna vez ustedes han llegado a comprar alguna agua, aclaro, no son comerciales, pero es para que podamos entender cómo funcionan. Por ejemplo, Ciel, alguna bebida como Gatorade, Powerade, algunos otros que llegan a tener en la tapita una válvula que solamente se abre cuando ustedes succionan o cuando presionan, es el mismo funcionamiento de la válvula aórtica. La válvula aórtica tiene una forma de nido de golondrina, ¿sale? Con 3 valvas, están más o menos unidas. Cuando se alcanza la presión, esta válvula se dilata hacia la parte superior y cuando alcanza la presión suficiente se abre. Al abrirse, las paredes de la válvula se adosan a la pared de la arteria aorta, tapando algo que se llaman ostium coronarios, ¿sale? Los ostium coronarios no es otra cosa más que la perforación de las arterias coronarias sobre la aorta para que haya flujo hacia estas arterias. Entonces, cuando el corazón disminuye la presión y las válvulas nuevamente regresan a su posición inicial, hay un reflujo del arco o del callado aórtico que regresa esa sangre y es en ese momento cuando el corazón se perfunde. ¿Qué es lo que sucede? Que por lo tanto, como mejora esa función diastólica, ¿sale? En la fase de relajación del corazón, cuando en la sangre hay un reflujo, el corazón se va a perfundir de mejor manera.
¿Qué significa? Que se perfunda. Hay mayor aporte de glucosa, hay mayor aporte de oxígeno y entonces el corazón le da más tiempo a respirar, por así llamarlo, de una mejor manera. Entonces, de esa manera yo disminuyo efectos proarrítmicos, efectos como el consumo excesivo de oxígeno y no perpetúo los daños que se pueden llegar a presentar en el miocardio. Y bueno, por lo tanto, también tiene efectos como una vasodilatación coronaria y la función ventricular, por la fisiología que les acabo de explicar. Y bueno, otra de las características que tiene este medicamento es que inhibe la agregación plaquetaria y la síntesis de citoquinas proinflamatorias. ¿Por qué es importante? Si tenemos un paciente de infarto agudo de miocardio, que muy probablemente la etiología haya sido a lo mejor por una placa de ateroma o por un trombo, el endotelio está lesionado. Y entonces cuando un endotelio se lesiona, tenemos activación de la cascada de la coagulación, por el mecanismo que ustedes quieran, por la cascada o el modelo tradicional que son las tres vías, la vía extrínseca e intrínseca y la vía común, o por el modelo molecular, ¿no?, de agregación plaquetaria. Entonces, como inhibe la agregación plaquetaria, no vamos a tener, o vamos a disminuir, mejor dicho, el riesgo trombogénico de que haya un reinfarto o que haya una perpetuación de este efecto del infarto. También tenemos que recordar que el infarto ya no se clasifica solamente como infarto agudo de miocardio, como con elevación del ST, sino también tenemos otra clasificación del 2016, donde nos habla dependiendo la etiología, ¿no? Si es de origen súbito, si es secundario a un tratamiento stent, si es secundario a una trombólisis, si es secundario a un bypass. Entonces, todo ese tipo de situaciones es importante tenerlas en consideración porque pueden ser los riesgos que tienen nuestros pacientes. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para la administración de este medicamento? Va a ser el fallo de la bomba post cirugía cardíaca, ¿vale? Postoperado en un reemplazo valvular mitral o aórtico, justamente porque son las válvulas que van a tener mayor relevancia en este caso. Y las contraindicaciones va a ser la estenosis aórtica severa. ¿Esto por qué? Lo que estábamos mencionando de la función diastólica. Infartos agudos al miocardio, ¿sale? Que sean extensos, aclaro. Infartos bastante extensos. Estenosis subaórtica hipertrófica. ¿Por qué en el infarto extenso? Cabe mencionar que recordemos que el mayor territorio o donde se encuentra mayor cantidad de músculo es del lado izquierdo. Y tenemos del lado izquierdo pues, la arteria coronaria izquierda y tenemos la arteria coronaria, bueno, de la izquierda sale la circunfleja, que lo que hace es que abraza parte de este corazón, ¿vale? Entonces ahí es cuando hablamos de un infarto de extenso. Estenosis subaórtica hipertrófica. Y bueno, la presentación viene de 10 miligramos en 10 mililitros. Ahora, otro de los medicamentos también importantes a mencionar es el levosimendan. El levosimendan es un medicamento que se utiliza específicamente para lo que es el apoyo ventricular izquierdo, ¿sale? De hecho, la palabra levo siempre significa izquierda, ¿no? Por eso tenemos en nuestra mano izquierda, si hacemos con dedo índice y dedo pulgar, generamos una letra. Esta es la L. Del otro lado no hay letra, ¿no? A menos que nos estén viendo. Entonces, levo siempre significa izquierdo. Y el levosimendan se utiliza específicamente para fallas del ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son las características que tiene el levosimendan y la milrinona, a diferencia de la dobutamina? Bueno, tienen bajo potencial proarrítmico, son medicamentos última generación, son medicamentos que se utilizan en pacientes con necesidad de alta especialidad, pero también tienen una característica y tienen una gran desventaja sobre otros medicamentos. No los tenemos en todos los hospitales y son extremadamente caros, ¿no? Cuando yo hice la especialidad de levosimendan aquí en el hospital donde hice la especialidad, cada ámpula estaba alrededor de 15,000 a 17,000 pesos. Y son ámpulas que pues a veces los pacientes se terminan o consumen 3, 4 ámpulas día. Entonces, son tratamientos bastante caros que muchas de las veces no todas las personas tienen para costearlo, ¿no? Evidentemente, aunque se tenga cierto subsidio, y pues evidentemente esto también limita el uso de ellos. Y bueno, tiene un efecto sensibilizador a la troponina de calcio, ¿sale? Recordemos que el calcio es, cuando hablamos del potencial de acción transmembrana, el calcio es un electrolito que va a ayudar
a la contracción miocárdica por la apertura rápida de estos canales dependientes de voltaje del calcio, ¿vale? La unión al dominio N terminal de la troponina, en este caso las troponinas van a ser también hormonas estimuladoras del miocardio. Vasodilatación venosa por cierre de los canales sodio dependientes ATP, ¿sale? La sensibilización sobre el islote, que no afecta la relajación diastólica ni el ritmo cardíaco, básicamente por otras vías van a ayudar a que el corazón lata un poquito más rápido, con más fuerza, sin que haya mayor consumo de oxígeno. Aumentan el flujo coronario, sale la vida media también es de 1 hora. Entonces aquí la vida media tiene un poquito más de tiempo, inclusive los levosimendan, después de que yo lo termino de infundir, tiene todavía un efecto post-infusión. Es decir, después de que yo lo termino, llegan a tener efectos todavía estos medicamentos hasta 72 horas posteriores a que yo lo dejé de infundir, ¿vale? Y bueno, no generan ni hipotensión ni aumento del consumo de oxígeno, que ese es el punto importante y por eso es que son la divina maravilla con el tipo de pacientes que a veces tenemos que tratar, ¿sale? Ahora, ¿qué es una de las situaciones importantes? Este medicamento, pues, lleva una dosis inicial, lleva una dosis de impregnación, por así decirlo, y después las dosis de soporte. Ya les menciono, son medicamentos que se utilizan con poca frecuencia por el tipo de hospitales en los cuales a veces nos llegamos a encontrar y que evidentemente también es importante que sepamos la presentación, aun cuando no los manejemos, porque no sabemos a lo mejor en qué momento lleguemos a encontrarnos o sepamos cuáles son las características de cada uno de ellos. Ahora, dentro de todo este tipo de situaciones, a grosso modo yo les estaba diciendo, dentro de lo que es el tratamiento de este tipo de pacientes, no solamente son pacientes de choque, sino también pacientes que llegan a tener algunas otras complicaciones o algunas otras alteraciones. Se han desarrollado ciertas tecnologías importantes a considerar dentro del manejo del paciente cardiovascular. Dentro de estos son dispositivos que se les llaman dispositivos de soporte ventricular, ¿no? Tenemos aquí, pues, básicamente nuestras cavidades cardíacas, ¿no? Tenemos las aurículas, junto con nuestra orejuela. Tenemos la válvula, tricuspidia, junto con sus cuerdas tendinosas, los músculos papilares, ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que, bueno, cuando llegamos a veces a tener problemas con este corazón y que al paciente se le tuvo que someter a un recambio valvular con una insuficiencia cardíaca bastante severa, que le hicieron un bypass, que le hicieron algún procedimiento en el cual el corazón no puede cumplir con su función, en las cuales tenemos a lo mejor las contraindicaciones de la administración de un medicamento, ¿lo dejamos morir? Evidentemente no. Probablemente ese tipo de paciente sea referido, se le busque enviarse a un hospital de mayor complejidad y donde le puedan dar tratamiento, ¿no? Y bueno, para este tipo de situaciones, en ocasiones tenemos dispositivos que van a ser de asistencia ventricular. Por ejemplo, este es un dispositivo que se llama Impella. Este dispositivo que se llama Impella se introduce a través de la arteria aorta, ¿sale? Pasa por esta válvula y dentro de ella tiene un ganchito con el cual limita que no vaya a haber un toque con una de las paredes cardíacas y que pueda haber algún tipo de perforación o demás. De hecho, por eso tiene esta formita, ¿vale? Y dentro de esta, si alguna vez o ustedes saben lo que es un tornillo sin fin, con lo que luego llegan a hacer excavaciones en tierra o con lo cual se extrae a veces agua, un tornillo sin fin básicamente funciona como un descorchador, ¿sale? El descorchador va perforando y va sacando cierto material. Este dispositivo que se llama Impella tiene un propulsor que es muy similar a un tornillo sin fin, que es justamente esta porción que se observa en esta sección. Dentro de, obviamente, de esta cavidad, aquí hay sangre, aquí ya tenemos quienes saben cómo, o tienen alguna cisterna en su casa, saben que en la parte de hasta abajo lleva una pichancha, ¿no? Se llama ese dispositivo. Esta pichancha lo que permite es que succione el agua y que se pueda mandar a la bomba. Bueno, tenemos aquí un puerto donde va a ingresar la sangre y tenemos básicamente la bomba, que es una especie de turbina o un tornillito sin fin. Cuando la sangre ingresa, esta es una turbina que gira a muchas revoluciones por minuto, pero muchas,
y lo que hace es que literalmente succiona la sangre para que se pueda enviar al resto del cuerpo. Obviamente el corazón sigue latiendo, por eso se le llama dispositivos de soporte ventricular. El ventrículo no puede hacer toda la función, pero entonces colocamos un dispositivo que ayude a que circule esa sangre con mayor presión, con mayor flujo, y entonces mantener las demandas metabólicas de todo el cuerpo. ¿Cuáles son algunas de las complicaciones? Pues que son dispositivos extremadamente caros. No son todos los pacientes, no todos los hospitales, regreso a eso, lo manejan. Y evidentemente también tienen efectos secundarios bastante importantes o algunas situaciones relevantes. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que recordar que las células hematopoyéticas o las células hemáticas, en este caso los eritrocitos, son células altamente lábiles o son sensibles. Cuando nosotros hacemos que lleven un flujo bastante alto, vamos a llegar a procesos de hemólisis. Entonces, ese es uno de los efectos más